Bueno, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México se funda en el 2004, que es la fusión de dos grandes áreas. Una es la Comisión de Aguas del Distrito Federal, que se dedica a todo lo que no estuvo, es decir, se dedica a la parte de informática, a la parte de cobranza, a la atención ciudadana, también a la atención para nuevas tomas, por ejemplo. Y la otra gran área es la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, que es esta gran dependencia que se encarga de todas las redes de agua, de todas las construcciones y sobre todo de traer y suministrar el agua a la Ciudad de México, que se conforma por las 16 delegaciones y que actualmente tenemos pues cercano a los 9 millones de habitantes. Bueno, realmente son dos áreas que se dedican a lo mismo, ¿no? Además que un área ve una parte del tema, que es toda la parte de la atención, toda la parte de la facturación, de la parte de informática, de la parte de telecomunicaciones, y la otra ve pues toda la parte de producción, ¿no? Es como si tuvieras una empresa donde el área de marketing y de sistemas y de comunicaciones esté de un lado, y bueno, y la parte comercial, y del otro lado tienes toda la parte de producción. Es decir, muchas veces tiene sentido tenerlas por aparte, pero finalmente tienen que tener una misma coordinación. Bueno, pues finalmente ha sido un esfuerzo que llevó muchísimos años, incluso desde inicios del siglo XX, en la que teníamos áreas que veían el agua potable, áreas que veían el drenaje y áreas que veían toda la parte comercial separadas. A mediados del siglo XX se unen el área de agua potable con drenaje en una sola área, y también hacia finales del siglo XX todas estas áreas comerciales y de informática, de telecomunicaciones, que incluso estaban en distintas instancias del gobierno, también se unen en una sola dirección general, que es la Comisión de Aguas. Y bueno, era un paso lógico después unir a las dos direcciones generales en una sola institución, que es el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Pues suministrar agua a los habitantes del Distrito Federal. El Sistema de Aguas en total tiene más de 10,000 empleados, mayormente en las áreas de operación, los campamentos de agua potable, de drenaje. Ahí está más del 80 y tantos % de los trabajadores del sistema de aguas. Bueno, el tema es de que primero habíamos hecho la centralización de la base de datos, lo cual para nosotros fue muy importante porque antes teníamos muchas bases separadas con las complicaciones que eso representa. Cada vez que querías hacer un reporte y demás, era muy tardado, muy complicado, y para cuando se tenía la información, pues seguramente ya era completamente inútil. Primero se hizo la centralización para que también cada usuario pudiera ir a cada oficina del sistema de aguas y no solo a la que le quedaba más cerca de su domicilio. Posteriormente se implementaron otra serie de sistemas, como el tener un CRM, un call center centralizado, porque antes había 4 distintos call centers. Y bueno, finalmente teníamos la necesidad, ya que teníamos la base de datos, tener la información mucho más rápida y de manera mucho más eficiente. Y por eso es que decidimos también tener un Business Intelligence. Por supuesto que sí. Prácticamente enfrentamos dos grandes temas en la ciudad. Como toda institución que provee algo, se enfrenta a su demanda y a su oferta, ¿no? El tema de nosotros es que nuestra oferta pues depende del agua que llueve o del agua que llovió hace muchos años y que la sacamos a través de los pozos. En el 2009 tuvimos una gran sequía en la Ciudad de México y era muy importante tener datos de manera rápida de cómo estaba el consumo dentro de la ciudad. Y antes eso, que representaba un reporte de muchos días, que hacía que las decisiones no fueran lo suficientemente rápidas, por un lado. Por otro lado, lo que es muy importante es saber bien cómo estamos facturando en las distintas zonas, cómo nos están pagando,
Y eso nos lleva a tener un análisis de qué está pasando en la ciudad, qué nos lleva a tener un mejor nivel de cobranza, qué tipo de acciones nos llevan a tener un mucho mejor nivel de cobranza y poder contrastar eso con el volumen consumido en cada una de las zonas. Algo que es muy importante al saber el volumen consumido es de que podemos desarrollar estrategias de comunicación o estrategias incluso tarifarias a fin de poder regular el consumo en las distintas zonas. La Ciudad de México tiene una dotación de 307 litros habitante día, cuando otras ciudades del mundo tienen 150, 140, 117. Ahora, es un promedio. El promedio significa que hay zonas de la ciudad que tienen 2, 3, hasta 4 veces el promedio mundial, y tenemos zonas de la ciudad que tienen el 20, 30% del promedio mundial. Entonces, eso nos lleva a llevar estrategias para que los que consumen tanto, pues no consuman esa cantidad que incluso a veces pareciera exagerada, y hace que otros ciudadanos en el mismo día, en la misma ciudad, no tengan agua porque otro la desperdició. Y para eso es muy importante que podamos tener un manejo mucho más adecuado de los datos y que podamos tener también un mucho mejor control y sobre todo la velocidad en la que podemos obtener los reportes. Después de lo que enfrentamos en el 2009, en el 2010 vimos esta necesidad de ya no seguir de la misma manera. Entonces en el 2010 es cuando se inicia todo este proceso. Primeramente se junta con la finalización de la centralización de la base de datos al principio del 2010 y después, digamos, hacia el segundo semestre del 2010 es cuando empezamos a implementar ya todas estas nuevas tecnologías para que a principios del 2011 ya estén funcionando. Y tenemos planeado un tercer paso en el cual vamos a modernizar nuestro sistema comercial hacia finales de este año y principios del año próximo. No, realmente vimos todos los proveedores que pueden ofrecer una solución para el tipo de servicio que nosotros damos y sobre todo para el tamaño de base de datos que nosotros tenemos. Tenemos alrededor de 2 millones de clientes que representan 9 millones de habitantes y esto se traduce en una base de datos de 400 millones de registros. Entonces no hay tantas herramientas con la fortaleza suficiente para poder otorgar el servicio. Comparamos las que son similares, realmente no te puedo decir que hay una única herramienta, pero sí hay pocas herramientas que son similares. Y sobre eso hicimos la evaluación sobre cuál era la más adecuada para lo que nosotros hacemos. 1, 2, cuánto era el costo global de la solución, y sobre eso tomamos la decisión. Como le decía, en la base de datos sí, tenemos Oracle Database Enterprise Edition y sobre eso tenemos montada la base de datos. Sin embargo, aunque tenemos ya varios años manejando la base de datos en Oracle, también es factible utilizar otro tipo de soluciones de otras marcas. Sin embargo, por las facilidades que tuvimos con Oracle y sobre todo también por el costo total de la implementación, exactamente decimos por Oracle. Realmente los beneficios hay algunos beneficios adicionales con otras marcas, otros beneficios que para nosotros los consideramos muy importantes en Oracle, pero al valorar los beneficios y también los costos fue que tomamos la decisión. Inicialmente íbamos por el primer paso fue un call center centralizado, utilizamos el CCA de Cibel, también el CRM de Cibel, que para nosotros es muy importante porque ya que teníamos una base de datos de la facturación, necesitábamos una base de datos mucho más adecuada del servicio.
como lo hacen cualquier otro utility grande del mundo, no solo en agua, en electricidad, en gas, por ejemplo, pues todo el mundo tiene una base de datos en CRM y la verdad es que no hay razón para la cual la Ciudad de México, siendo uno de los sistemas de agua más grandes del mundo, no lo tuviera. Y ya que teníamos implementadas esas dos, el tercer paso era una herramienta que nos ayudara a digerir mucho más rápido y tomar decisiones sobre las herramientas que ya teníamos. Necesitábamos una especie de data warehouse que nos llevara a tener reportes y datos de una manera mucho más eficiente, y por eso es de que también implementamos el BI de Siebel de Oracle. Bueno, durante el primer mes de la implementación, el resultado siempre fue que teníamos de manera prácticamente inmediata los reportes para tomar decisiones. Y lo que nos tomó un poco más tiempo, alrededor de unos 6 meses, fue el hacer que el resto de los compañeros del sistema de aguas que tienen cierta posición de dirección o de coordinación o que se encargan de desarrollar estrategias, lo fueran utilizando. Que se olvidaran de la hojita de Excel, que se olvidaran de tomar las decisiones no tanto por intuición, sino por datos duros, y más bien fue el cambio cultural lo que tarda un poco más tiempo. Una vez que está lista la solución realmente para empezar a utilizarla y tener frutos, pues es prácticamente inmediato. Sí, el tema es de que muchas veces los reportes podrían tomar días, semanas, ¿no? Si tomamos en cuenta que teníamos originalmente 4 call centers y que esos 4 call centers se vaciaban muchas veces en un Excel, pues tienes que juntar todos los Exceles de todos los días de los 4 call centers, de ahí que alguien lo concentre, de ahí que alguien lo envíe, después hasta imprimir el documento y demás. Y eso le hablas a una persona, esa persona le habla a los que tienen que desarrollar el reporte, el que desarrolla el reporte le tiene que hablar a los que están operando, los que están operando tienen que ver sus hojas de Excel. Todo eso lo reemplazas por un solo clic y nada más en lo que tarda en correr la base de datos que tienes tu reporte. Bueno, sin duda el área de atención a usuarios es la más beneficiada porque hoy en día sabemos eh, cómo está la cobranza en cada zona de manera inmediata, por tipo de usuario, por tipo de giro, en los casos no domésticos, también por segmentación en los domésticos, por alto, bajo, medio y popular, por delegación, por colonia, y eso ayuda muchísimo a poder desarrollar tanto mejores campañas de atención como mejores campañas de cobranza. Bueno, el cobro siempre ha sido preciso porque atiende a reglas muy estrictas sobre las cuales tenemos que facturar y nosotros no nos podemos mover de ahí. ¿En qué sí se beneficia el usuario? Primero, si el usuario quiere tener información, la puede tener mucho más rápida. Si quiere hacer un trámite en una oficina que ya no es la más cercana, lo puede hacer. Es sobre todo con la centralización de la base de datos. Pero también el usuario se beneficia de un mejor servicio. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido conocer dónde las cosas hay que modificarlas para dar un mejor servicio que antes. Antes, por ejemplo, para darnos cuenta que de repente teníamos pues muchas llamadas caídas, muchas llamadas en cola y demás, pues nos teníamos que esperar a que nos dieran cada uno de los call centers sus reportes mensuales, ¿no? Y hoy en día, mismo día, sabemos cómo está el tiempo de espera, cómo está también cómo estamos atendiendo en cada una de las zonas, y eso nos permite detectar si hay alguna zona en la que haya algún tema con algún colaborador, si en alguna zona hay alguna circunstancia que haya que corregir, y eso pues prácticamente lo vemos en los reportes día a día.
¿no? Ya no tenemos que esperar como antes a que cada área vaya reportando cómo están las cosas. Bueno, sin duda se han podido desarrollar estrategias que nos lleven a corregir el tema, ¿no? Más bien es que la información te ayuda a desarrollar estrategias, no es que la información per se te haga los cambios. Y sin duda, algo que ha pasado y que nunca había pasado, es que hoy en la Ciudad de México la gente ya está ahorrando agua. Particularmente estos días han sido muy calurosos, muy secos, no hemos tenido tantas lluvias y sin embargo ya no tenemos tantas faltas de agua como antes, y eso lo que refleja es de que la misma agua se está utilizando mejor. Particularmente las zonas que tenían un desperdicio muy importante en el pasado están ya ahorrando agua. Tan solo el año pasado tuvimos un ahorro un poco superior al 10% y nunca en la historia de la Ciudad de México se había ahorrado 10% de agua. Ahora, 10% de agua es un río, ¿no? Son 3,000 litros por segundo que van pasando, que hoy en día ya se ahorran y se pueden dar a personas que antes no tenían agua. Eh, no es tanto cada delegación, sino ciertas zonas. ¿Por qué? Porque las zonas que se abastecen de pozos siempre van a tener agua de una manera constante. Lo que pasa es que hoy en día también estamos construyendo cada vez potabilizadoras mucho más complicadas, porque el agua a fuerza de sacarla ahora de cada vez más profundo trae más minerales y hay que tratarla con métodos cada vez más sofisticados. Muchas de las nuevas potabilizadoras que tenemos tienen más o menos el mismo sistema de potabilización que el que tiene la desalinización de agua. Es decir, así de complicado puede ser la potabilización, por un lado. Por otro lado, las delegaciones que se surten de agua externa a la Ciudad de México, como puede ser el sistema Cutzamala, o en la parte norte como el sistema Barrientos o el sistema Chiconautla, ahí depende mucho de cómo está el suministro de esos sistemas, en la manera que estamos abasteciendo estas zonas. Ahorita el sistema es muy regular, ¿no? Pero por ejemplo, cuando entra en mantenimiento algunos de esos sistemas, sin duda son los primeros que sufren la falta de agua. Bueno, en el tema de Iztapalapa son varias cosas que se conjuntan, ¿no? Hoy en día la delegación tiene muchas veces, ya no es por tanto por ciento, es veces la cantidad de habitantes que tenía hace 15 años. Uno, dos, muchas de las redes que tienen han sido de autoconstrucción, lo cual hace que los materiales no siempre sean los idóneos, y por eso es de que ahí tenemos el programa más importante de toda la ciudad de sustitución de tubería. Les voy a decir que hemos encontrado zonas donde ductos que originalmente están hechos para construir, para conducir cables eléctricos, pues por ahí va agua, ¿no? Y hoy en día se reemplazaron por redes que son diseñadas para agua potable. Esa es una parte. Otra parte es de que en las zonas particularmente que hay ladera, en la medida que tienes agua que la vas distribuyendo en toda la ciudad, pues si está en ladera la tubería, pues inmediatamente se descarga en el momento de que deja de tener presión. Entonces ahí es otro tipo de soluciones. Varias son las ciudades, las zonas de la ciudad que tienen un suministro regular de agua. Eso básicamente porque, como mencionaba en un principio, tenemos zonas que consumen mucha agua y zonas que les queda poca agua, dado que al principio de la línea se consumió o se desperdició mucho. La más famosa es Iztapalapa, pero realmente Iztapalapa ahí no es tanto un tema de dotación de agua, porque realmente tiene una dotación bastante importante, sino es un tema más bien histórico de que de repente hubo muchas más veces la cantidad de población. Mucha de esta población hizo sus redes de agua potable en autoconstrucción, no con los materiales adecuados. Por eso es de que el programa más grande de sustitución de redes de la ciudad está en Iztapalapa, particularmente para que el agua no se pierda en fugas.
Otro tema es que cuando tienes casas o colonias o edificios que están en ladera, cuando dejas de suministrar presión a efecto de ir repartiendo el agua en la ciudad, pues lo que sucede es que las líneas se descargan. Entonces ahí también entra el tema de construcción de tanques que hay que estar construyendo en las zonas altas. Muchas veces se construye el tanque en la zona más alta de ese momento y resulta que 10 o 15 años después, de donde estaba el tanque, ya ahora hay mucho más gente habitando de esas zonas y entonces hay que construir un nuevo tanque. Particularmente las zonas que están hacia el final de lo que suministra el Cutzamala, que es más o menos hacia la mitad de la ciudad, como puede ser la zona de Benito Juárez, de Cuauhtémoc, pues cuando empieza a disminuir el suministro porque hay una reparación, porque hay un problema de lluvias y demás, pues son las que primeramente tienen una mayor circunstancia de que tienen que cuidar más el agua. Otra cosa que también sucede muy a menudo es que los desarrollos tienen una toma mucho más chica que la que debieran haber contratado, ¿no? Y entonces eso hace que a lo mejor hay agua en la red y hay agua suficiente para todos los departamentos, pero resulta está que el diámetro sobre el cual calcularon su acometida no es el adecuado, ¿no? Eso nos pasa mayormente con los nuevos desarrollos. Y tenemos que tener un trabajo continuo, sobre todo de verificación, de ver que las acometidas sean del diámetro que hace falta, dado la presión que hay en esa zona. Sí, bueno, pero la tecnología no es una tecnología de base de datos, sino son sistemas, softwares dedicados a la detección de fugas, donde también utilizamos geófonos, utilizamos georradares, hay unos softwares muy especializados en los cuales escucha la tubería y entonces una fuga genera un ruido y el software calcula la distancia entre el punto de escucha y dónde está la fuga. No, es otro tipo de tecnología con otro tipo de plataformas. Para lo que sí nos ayuda mucho es para detectar quién nos está robando de repente el agua. Resulta que ahora gracias al BI que podemos tener perfiles de consumo por giro, en los que pues, un hotel con cierto número de habitaciones debe estar consumiendo tanta agua. Y de repente resulta que cierto hotel con cierto número de habitaciones pues empieza a consumir 10 o 20% de lo que habitualmente consumía o de lo que consume el perfil de giro en el cual se encuentra. Y bueno, pues vamos y checamos y están robándose el agua, ¿no? Pusieron una toma clandestina, lo cual es un delito y que aparte que se castiga con prisión en la Ciudad de México, pues lo que es más importante es que se están robando el agua y le deja de llegar a alguien en el mismo día, en la misma ciudad, porque al robársela, pues no la cuidan, pues el precio es cero. Y al ser el precio cero, no existe más bien existen pocos incentivos a cuidar el agua. Realmente no hay información que de repente sea nueva, ¿no? Porque finalmente los reportes se hacen en base a lo que ya necesitábamos. Más bien lo que resulta muy importante es lo fácil que resulta obtener el reporte y el tiempo que se tarda uno en obtener el reporte. Antes, para tener un reporte, podía tardar días o semanas y lo tenía que hacer un programador en código duro, en SQL, y sacar sus tablas y sumarlas y demás. Y hoy en día cualquiera del área de usuarios, del área de verificación, del área de cobranza puede obtener el reporte sin que haya un informático de por medio. No porque el informático sea malo, lo que pasa es que le pone tiempo y costos al reporte. Te da la circunstancia para poder tomar una decisión de manera más rápida. O sea, desde siempre obtuvimos nuestros perfiles de consumo por giro. Desde siempre por tipo de usuario. Si es doméstico, no es doméstico, si es comercial, qué tipo de comercio es, eso siempre lo hicimos. El tema es que antes tardaba días o semanas en obtener el reporte.
y hoy en día lo tienes en minutos o a veces en segundos, dependiendo qué tan grande es el reporte. Bueno, el que tengas un reporte mucho más rápido, el beneficio que te da es poder tomar decisiones mucho más rápido y que estas decisiones te van a dar resultados pues mucho más acordes con lo que realmente necesitas. Porque si tienes una información un mes después de que pasaron las cosas y tomas la decisión en base a lo que pasó hace un mes, pues sin duda lo que vas a hacer no es lo más adecuado. Es mejor que no hacer nada, pero no es conforme a lo que está pasando en ese momento. Punto número 1. Punto número 2, te lleva al conocer mucho más rápido cómo se están comportando tus usuarios, tus clientes, puedes tener no solo mejores planes de atención, sino también mejores planes de cobranza. Y por último, algo que es muy importante es de que antes, cuando teníamos el call center en 4 distintas zonas, que no había un sistema que le diera seguimiento a las cosas que hay que hacer para darle un mejor servicio, pues te enterabas muy tarde de las cosas, de qué estaba pasando con tus usuarios, porque al final del día te enteras antes porque se queja contigo un conocido en la reunión del sábado por la tarde, que tu propia información te la dé, porque tu propia información te tarda días o semanas en llegar. Y muchas veces te llega mucho más rápido la retroalimentación de los propios usuarios. Entonces ahora nos adelantamos a que nos digan las cosas, ¿no? Antes de que empiece a haber una opinión generalizada sobre cierta circunstancia, nosotros tenemos la información para poder actuar mucho más rápido, incluso de manera predictiva, sobre las cosas que pueden estar pasando, los problemas que pueden estar pasando en la atención o en la cobranza. Tiempos de atención, donde por ejemplo va a haber un tema de que una oficina se va a saturar, donde ha habido un tema donde la facturación, dadas las reglas que seguimos, va a tener un impacto en cierto tipo de usuario, donde tenemos que hacer alguna campaña mucho más fuerte de ahorro de agua. Y bueno, y también otra cosa positiva que hemos tenido de estas cosas es de que al ser todo en línea, ¿no? Pues eliminamos papel, ¿no? Finalmente, de poco en poco va sumando grandes cantidades. Si sumamos todo el papel que hemos ahorrado, desde la descentralización de la base de datos, la centralización del call center, el tener reportes en línea, pues estamos ahorrando ahora, a partir del año pasado, pues 40 toneladas de papel al año, lo cual pues es un mundo de papel. Son más de 400 árboles que antes se cortaban, se molían, se hacía celulosa y se hacía papel con eso, y hoy en día ya no se tienen que cortar, al menos por nosotros. No, porque como mencionaba, fue muy reciente la centralización de la base de datos. Realmente el hardware que tenemos incluso es hardware de última generación. Tenemos enlaces dedicados en fibra óptica casi con todas nuestras oficinas, solo las más lejanas lo tenemos vía microondas. El call center contra nuestro set de desarrollo que está en nuestras oficinas centrales también tiene una línea dedicada de fibra a través de una red de MPLS. Más bien, siempre el reto más importante es la transformación cultural de la organización para hacer las cosas mucho más rápido, para hacerlas sin papel y sobre todo para tomar decisiones mucho más adecuadas y no esperarte a que pasen días y semanas a que las cosas sucedan. El dato específico no lo tengo, pero el dato de papel es muy claro, ¿no? Son 40 toneladas de papel. Y el resto de los recursos humanos que
que por ejemplo antes para ver cómo estaba el servicio teníamos pues a 10 personas pues recurriendo a las oficinas, ¿no? Hoy en día con un sistema lo podemos hacer y esas personas se pueden asignar a otro tipo de labores que antes no hacíamos, ¿no? Claro, el tema es de que muchas veces hay mucho personal pues dedicado a programar y arrastrar el lápiz, ¿no? Y hoy en día los puedes utilizar para hacer cosas nuevas. Yo creo que lo más importante es que se pueden liberar para seguir trabajando en los nuevos desarrollos que hay que hacer. Porque finalmente si no estuvieran liberados, pues no habría la manera de ir preparando las bases de datos y demás para los nuevos desarrollos que hay que hacer. No, sin duda, todavía le falta un crecimiento muy importante. Primeramente porque la herramienta actualmente, las 24 oficinas, se levanten a través de la misma herramienta y le podamos dar un mejor seguimiento. Okay. Eso se va a dar en unos 3, 4 meses. Entonces, hacia el finales de este año, del 2011, estaremos teniendo ya los máximos resultados sobre la implantación de la herramienta. Fueron gracias a estrategias que se pudieron tomar porque teníamos la información adecuada. Bueno, lo mejor que teníamos una herramienta muy probada de una marca que finalmente tiene un gran reconocimiento en el mundo, ¿no? Y eso fue lo mejor. Lo peor fue todo el proceso que tuvimos que pasar para trabajar con el partner adecuado, porque al principio, como no es una herramienta muy conocida o no es algo que se utilice mucho en el país, el traer los expertos adecuados muchas veces se tuvieron que conseguir en otras partes, porque es algo que apenas comienza en el país y que sin duda tiene que llegar a muchos otros organismos de agua, como ya está llegando a organismos de gas y organismos de electricidad, y que también es muy reciente que se están implementando este tipo de herramientas en el país. Creo que siempre al ser pionero en algo y tener que abrir la brecha, pues cuesta un poco de más trabajo que cuando ya es algo muy habitual y muy desarrollado en tu país. Ya no dependen tanto. No, mayormente no. Y es lo que siempre buscamos, que nuestro propio departamento pueda desarrollar las cosas, por un lado. Por otro lado, algo que sí es muy importante es que el agua es un recurso súper escaso. Y es escaso porque el agua que existe en la Tierra es la misma que existía desde que se creó. Pero cada vez somos más seres humanos y cada vez demandamos más servicios y cada vez también pues tenemos un impacto en la naturaleza, en el sentido de que hay menos bosques, de que hay un cambio climático que todo mundo puede ver y sentir y sufrir. Y si no tienes las herramientas adecuadas, con la tecnología adecuada, que te lleve a una mucho mejor administración, mucho más eficiente, pues nunca va a haber agua que alcance para tener un servicio adecuado. Y supongo que, supongo que el agua que hay, que es la misma desde que la tierra es tierra, puede ser la misma cantidad de agua, pero a lo mejor esa agua cada vez está más contaminada, ¿no? No exactamente, porque particularmente nosotros no utilizamos agua de río, utilizamos agua, prácticamente todas las ciudades del mundo se abastecen de agua de lluvia. Para el consumo humano, para bañarnos, para... Sí, hay dos tipos de lluvia, la que se capta en las presas, ¿no? Y el agua que se filtró de la lluvia y que hoy en día sacamos vía los pozos. Ciertamente el tipo de contaminación no es que sea más, sino que es diferente. Y el que sea diferente hace que sea más costoso el poderlo tratar, ¿no? Finalmente hay minerales que antes no había y una serie de partículas que antes no existía, que finalmente al usuario le seguimos entregando el agua con la misma calidad. El tema es que para nosotros y para todos los sistemas de agua del mundo,
es cada vez más costoso el poder seguir entregando en la misma calidad. No hay manera que se entregue el agua en una calidad que no sea potable, pero sí cada vez es más y más costoso. Correcto. Ok, algo que desees agregar con respecto a los beneficios que les ha aportado, pues no solo la herramienta de BI, a lo mejor otras herramientas de Oracle. Bueno, finalmente somos una empresa de cerca de $1,000 millones al año. Es lo que cuesta el sistema de aguas. En ingresos podemos estar al 90% de eso. Pero es una empresa muy grande, con muchos usuarios, con una base de datos que pocos sistemas de agua en el mundo pueden tener. Las otras grandes ciudades del mundo normalmente están partidas en municipios más chicos, en sectores mucho más chicos. Y otra complejidad que solo pues, se presenta en la Ciudad de México es de que tenemos que traer el agua de muy lejos o de muy profundo. Eso nos obliga a tener una administración mucho más eficiente del agua. Y más aún, después no solo tenemos que ser eficientes en traerla, sino tenemos que ser eficientes en sacarla. La Ciudad de México era un lago, el subsuelo sigue siendo el de un lago, lo cual lo hace impermeable y eso hace que cuando llueva no se permee tan rápido y que tengamos que desarrollar los mecanismos para que la ciudad no se inunde. Y peor aún, la ciudad se está hundiendo, ¿no? Y tenemos que también tener las tuberías, los ductos adecuados para sacar el agua. Eso hace que el sistema de aguas de la Ciudad de México sea el más o de los más complicados del mundo, porque la gran mayoría de las ciudades grandes se encuentran o junto a un gran río o junto a un gran lago. Y aquí, pues el gran lago estaba aquí y el gran lago lo quitamos para ponernos nosotros, los habitantes de la Ciudad de México. Entonces eso hace de su administración sumamente interesante y también sumamente demandante. Y sin duda, si no te acompaña la tecnología para hacer las cosas, difícilmente puedes tener un resultado eficiente. Vamos a cambiar nuestro sistema comercial. Actualmente tenemos un sistema comercial hecho en casa y lo que buscamos es tener un sistema de utilities que te pueda tener una administración, es un software que te permite tener una administración integral. Digamos, lo que estamos haciendo es un primer paso. Vamos a retomar un tema que tuvimos hace algunos años y que finalmente no se le dio continuidad a la inversión, que es un sistema de información geográfica. Ligarlo con el sistema comercial y también volver a hacer una digitalización de las redes para tener una mucho mejor administración y control de la operación. ¿En su ERP con quién lo manejan? No es con Oracle. ¿Es con otro proveedor? Sí. Okay. Con el azul con amarillo. Bueno, ahí es otro sistema que utilizamos, es un software de las Naciones Unidas que tienen distintas ciudades del mundo, particularmente en la Ciudad de México la jefatura de gobierno lo tiene, nosotros lo tenemos, pero no todas las dependencias lo tienen. Pero el software de gestión documental es un software que tenemos que es parte de un programa de las Naciones Unidas. Correcto. Pues lo que mencionaba hace rato, ¿no? Sin agua no podemos existir. Podemos existir sin gas, sin electricidad, sin cable, sin cualquiera de los otros utilities podemos subsistir, pero sin agua no. Sin agua, sin comida y sin aire, ¿no? Sí. Y si no tenemos eso, podemos durar algunos días sin comida, pero sin agua y sin aire, pues realmente no hay manera que subsistamos. Y el resto de la vida se genera a partir de estas dos cosas, ¿no? El tema es que el aire es prácticamente omnipresente en nuestro planeta, ¿no? Sí, sobre todo no hay que tener un sistema de transportación. Ajá. En cambio en el agua sí. Y en la Ciudad de México particularmente tiene complejidades
muy específicas respecto de cómo suministrar agua. Y eso nos hace que tengamos que ser los más eficientes del mundo, dada el tipo de demanda y el tipo de suministro que tenemos. Y esta eficiencia no solo tiene que partir del sistema de aguas, también tiene que partir de parte del ciudadano. Si los ciudadanos no cuidan el agua, si no hay colaboración de los ciudadanos y no se dan cuenta de que el futuro ya está aquí, que el día de mañana que nos decían que no iba a haber agua y que había que cuidarla, ya está aquí, sin duda, si no hay colaboración de los ciudadanos, no hay manera que tengamos un futuro sustentable. Estamos hablando de 10 millones, ¿no? Cerca de ciudadanos de la Ciudad de México. Sí, tan solo en el Distrito Federal, ¿no? Porque aparte está la zona conurbada. Que hay ahí. Ustedes se encargan nada más de las 16, Sí. la de los 9 millones. Exactamente. No tanto la población flotante. Exactamente. Y supongo que el Estado de México también tiene tremenda tarea porque tiene municipios como Ecatepec que tienen 6, Sí, 7 millones. pero el tema es de que la zona conurbada, muchos de los habitantes de ahí tienen una residencia dormitorio prácticamente. Es decir, viven, comen, desayunan, cenan muchas veces dentro de la Ciudad de México. Y a esos 10 millones, casi 10 millones de habitantes que tenemos, hay que agregar entre 4 y 6 millones de población flotante todos los días que se traslada dentro de la ciudad en el día y se traslada fuera de la ciudad en la noche. Y esto obviamente tiene sus implicaciones respecto del suministro de agua y del drenaje de la ciudad. Bueno, hay una gran coordinación tanto con el Estado de México como la Federación. Prácticamente pues, todo el agua que traemos del Cutzamala es... la Constitución dice que cuando un cuerpo de agua cruza más de una entidad federativa se convierte en un cuerpo de agua federal. Entonces también los pozos, pues finalmente tenemos una concesión federal de eso. Y bueno, pues el agua que sacamos de ahí lo compartimos con el mismo acuífero con el Estado de México. El agua que viene del Cutzamala, una parte se va para el Estado de México, una parte viene para acá. El agua que traemos del sistema Lerma, una parte se queda en el Estado de México, una parte viene para acá. Entonces, sin duda siempre tiene que haber una permanente coordinación tanto en agua potable y en drenaje. No sería entendible una ciudad de ese tamaño, con una zona conurbada de este tamaño, si no tuviéramos una coordinación pues prácticamente diaria. Respecto de la mayor parte de los estados de la República, sí. Hay temas muy buenos como el de Nuevo León o como el de Guanajuato, que también tienen implementadas tecnologías parecidas, no como la nuestra, pero algo que se le parece. Sin embargo, contra el resto de los organismos de agua potable del país, sí enfrentamos una problemática radicalmente distinta que nos obliga a tener soluciones radicalmente distintas. Correcto. Perfecto, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Comité de Agua Potable de Santa Catarina Hueyatzacualco, San Martín Texmelucan, Puebla AC. Comités Unidos en Defensa del Agua de Texmelucan. Porque el agua lo vale. Cuidemos el agua. Cuidemos el ambiente.